Buenas tardes, estimados colegas de Argentina y de toda Latinoamérica. Mi nombre es Oscar Peña, conciliador, abogado de Lima, Perú. Un gusto recibir la invitación de los colegas compañeros de Argentina para explicar brevemente un tema muy interesante, cuál es la importancia de la conciliación en la solución de conflictos en tiempo de pandemia y la experiencia peruana. Como sabemos, estimados colegas, a raíz de esta pandemia del COVID-19 que ha afectado a casi todo el mundo, y por qué no en el Perú, aquí en el Perú hay ciertos conflictos que han aumentado, que han increciendo, como se dice, debido a qué? A que muchas personas que viven del día a día o trabajan en bingos, casinos, discotecas, etcétera, no podían trabajar. Cerraron sus empresas, cerraron sus negocios. Entonces, ¿qué originó? Que como no podían trabajar, no generaban ingresos y no podían pagar los pagos de alquileres, las deudas, las pensiones de los colegios, tema de familia como alimentos, etcétera. Entonces, estos conflictos, estimados colegas, han aumentado demasiado. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la forma tradicional de resolver estos conflictos como pago de deuda, desalojo? La forma tradicional, como ustedes saben, es la vía judicial, optar por el proceso judicial. Pero ¿cuál es el problema del proceso judicial acá en el Perú? Lamentablemente, los procesos judiciales son muy latos, son muy extensos. Un proceso judicial acá en el Perú demora aproximadamente 5 años a más, ¿no? Lamentablemente, eso no ocurre con una conciliación, una mediación, el plazo es largo. Asimismo, cuando vamos a un juicio, siempre una parte gana y otra pierde. Y también se deteriora la relación. Esas son las desventajas de los procesos judiciales, lamentablemente. Demasiadas formalidades, etc. Pero sin embargo, tenemos otros mecanismos alternativos que debemos aprovechar, que se conocen, se aplican en el Perú. Por ejemplo, la conciliación extrajudicial, o también optar por una negociación en el caso de pago de deudas. Hemos visto que en muchos casos pago de deudas o pago de alquileres, propietario e inquilino han negociado para tener una reducción de los alquileres o de repente una condonación. También la mediación también se aplica acá y por supuesto el arbitraje con un mecanismo alternativo. Entonces tenemos esas 4 vías. ¿Cuál es la ventaja de estos mecanismos alternativos? Que son mucho más rápidos, son más efectivos, no son tan costosos con los procesos judiciales. Y lo bueno es que se mantiene la relación, no son tan formales. Ahí tenemos 4 mecanismos alternativos que se utilizan acá en el Perú, que se aplican en el Perú. Ahora, ¿y cuáles son las ventajas de ir a una conciliación? Antes de ello, vamos a hacer un video que explica muy brevemente qué pasa cuando las partes van a un juicio. Vamos a ver que ambas partes pierden. Se deteriora la relación, las partes se amargan, se enferman, se estresan. Después de 18 años de estar litigando, vamos a ver que las partes han optado por una mediación o una conciliación y han resuelto ese problema, ese conflicto. Video, por favor. Buenas tardes. Quiero mostrarle lo que es el pleito, lo que es el rencor, lo que es la violencia. Este es un juicio en el juzgado 36. Aquí 2 hermanos se pelearon la herencia de sus padres desde el año 2000. Hoy ambos hermanos están muertos. Prefirieron morirse antes de arreglar sus asuntos. Hoy sus herederos, después de 20 años, están tratando de llegar a un acuerdo. Estos expedientes son el fruto de un pleito entre hermanos. La mediación es el camino. La mediación es la solución. Bien, muy bien, hemos visto brevemente un video donde se ve que cuando las partes, un caso de familia, herencia, van a un juicio, duró 18 años ese juicio. Hay pelea, hay rencor, hay odio entre familiares. ¿Y qué pasó con los hermanos? Fallecieron.
¿Pudieron disfrutar de esa herencia? No. Ahí está la ventaja, estimados colegas, estimados amigos, de la mediación, o en el Perú se le llama conciliación. Ahora, ¿por qué es importante la conciliación en la solución de conflictos? ¿Por qué es importante? Tiene muchas ventajas la conciliación. Veamos brevemente, miren las ventajas y a su vez diferencias entre un proceso judicial y una conciliación. Por ejemplo, el plazo. El plazo de un juicio, hemos dicho, dura acá en el Perú 5 años, 7, hasta 10 años. En cambio, la conciliación acá en el Perú, máximo son 30 días calendarios. Miren la diferencia abismal. Otra ventaja es el tema del costo. En un juicio hay que pagar abogados, tasas judiciales, aranceles, etcétera, etcétera. En cambio, en la conciliación no. En la conciliación solamente es el pago mínimo del costo de la conciliación, que aproximadamente son $100 o 350 soles. Otra diferencia, vamos a ver que en un juicio, si las partes van a un juicio, ¿qué va a pasar? La relación se deteriora, se pierde, se perjudica, cosa que no ocurre en una conciliación. Debido a que hay una buena comunicación, las partes son colaboradores, se mantiene la relación, cosa que no ocurre con los juicios. Otra diferencia, si vamos a un juicio, al final, cuando un juez resuelve un caso, ¿qué va a pasar? Una parte gana y la otra pierde. Eso no ocurre en una conciliación, una mediación. Las dos partes salen ganando, los dos salen beneficiados. En el caso, por supuesto, de llegar a un acuerdo. Otra diferencia y ventaja, por ejemplo, cuando vamos a un juicio hay aglomeración de público, mucha gente concurre, los juzgados están llenos. Eso que origina, ahora con la pandemia, que te puedas contagiar, como ha pasado en algunos casos. En cambio, en una conciliación no, se evita el contagio. ¿Por qué? Porque una mediación o una conciliación en Perú, al centro de conciliación concurren poca gente, 3 personas, 4, conciliador, las partes, 3, 4 personas. Entonces se evita el riesgo del contagio de este famoso virus, el COVID-19. Muy bien, ahora vamos a ver en fotografías. Por ejemplo, acá en el Perú, ¿cómo funcionaba el poder judicial cuando estábamos en épocas normales? Cuando íbamos los abogados, los judiciales a una audiencia, a ver nuestros expedientes, miren las inmensas colas que se hacían afuera para subir a los juzgados, tomar el ascensor, etc. Las inmensas colas de gente, aglomeración. Entramos a la audiencia lleno de gente, de usuarios, de justiciables, de abogados, lleno, miren. Y eso, imagínense, en época ahorita de pandemia, imposible, porque sería que la gente, los justiciables se contagien. Pero miren la diferencia con un centro de conciliación. Tenemos ahí la sala de recepción, donde están las partes esperando y cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, con el distanciamiento de mínimo 1 metro, 1,5 metros. Ingresan a la sala de audiencia. Ahí está el conciliador de las partes nada más. Miren qué tal diferencia. Por eso es que la conciliación ayuda mucho en la solución de conflictos, ahorrando tiempo, dinero y por supuesto se evita el riesgo de contagiarse con el virus, que lamentablemente está perjudicando a muchos países de todo el mundo. Ahora vamos a ver un video, porque ahora acá en el Perú y en muchos países las audiencias judiciales son virtuales. Como acá en el Perú recién se ha aprobado las conciliaciones virtuales, pero eso tiene ciertos riesgos. A veces hay problemas de conectividad, a veces hay problemas que se pueden filtrar a unas personas que no están invitadas a una audiencia. Vamos a hacer un video real de una audiencia que pasó acá en el Perú, en Lima, donde vamos a ver que se va a infiltrar ahí un stripper. Así que adelante, por favor, producción. Al valor del mercado. Pues, disculpe la interrupción, con las disculpas del señor fiscal, mil disculpas, señor juez. No quiero interrumpir al señor fiscal. Sucede que en el salón virtual en el que estamos nosotros hay personas no identificadas que en este momento están compartiendo imágenes que no son debidas para una audiencia como esta. Entonces yo le pediría, por favor, verificar en todo caso quiénes son las personas para poder identificarlas y en todo caso retirarlas. Disculpe, señor fiscal, no es mi intención interrumpirlo, pero no podía seguir observando algo así. Sí, no se preocupe, señor. Muchas gracias. Que a través de la especialista de audio se excluye a las personas que no tienen vinculación directa con esta audiencia.
Bueno, miren, hemos visto brevemente un pequeño extracto de este video en una audiencia que se llevó a cabo en Lima, en diciembre del año pasado. En plena audiencia, cuando el fiscal estaba haciendo un informe, se filtró un video, como dice ahí el abogado, que no estaba invitado, un stripper. Y así ha habido casos, no solamente en el Perú, sino en muchos países. Es el riesgo de las audiencias virtuales, problemas de conectividad, de seguridad, etc. Entonces, ahora acá en el Perú se ha aprobado recientemente lo que es la conciliación virtual. Ahora, otro aspecto importante de la conciliación. A raíz de la pandemia, muchas personas, casi todo el Perú estuvo un momento confinado. Estuvimos encerrados en nuestros domicilios, en nuestras casas, no podíamos salir. Por esto la pandemia. Solamente podíamos salir a comprar cosas para almorzar, comer, cenar, etc. Entonces, ¿esto qué originó? Un deterioro en la salud mental de todos nosotros debido al confinamiento. Y más aún, personas que de repente tenían pequeños departamentos, donde de repente solamente son 2 ambientes, nada más. O gente muy humilde que no tenía, solamente vivía en un ambiente. Imagínense los problemas psicológicos, los problemas mentales que originó la pandemia. Y con ese estado mental, imagínense ir a un juicio, se va a deteriorar aún más la salud mental de todos los justiciables, de todos los usuarios, de todas las personas en general. Y ahí cobra importancia, estimados amigos, la conciliación extrajudicial. Por ejemplo, ¿cuál es el rol? ¿Cuál es el rol del conciliador extrajudicial? ¿Qué funciones cumple un conciliador básico o familia? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando van a estas personas a una conciliación? De repente hay un desbalance entre las partes, o cuando hay un desequilibrio entre las partes. ¿Qué función cumple el conciliador? Cumple una función de equilibrar o empoderar el poder entre las partes. Entonces, cuando un conciliador está en una audiencia de conciliación, están las dos partes, él tiene que tratar de empoderar, tratar de equilibrar, de tal manera que no se note esa diferencia, ese desbalance, y el acuerdo sea lo más equitativo posible. Porque siempre en una audiencia va a haber una parte que tiene más poder que otra. Y ahí juega un rol importante la función del conciliador. Ahora, los conflictos, ¿por qué se generan? ¿Porque hay una buena comunicación o porque hay una mala comunicación? Muchas veces no hay una buena comunicación, hay una pésima comunicación. Entonces, ¿cuál es la función del conciliador? Facilitar el diálogo, facilitar la comunicación, tratar de remover aquellos obstáculos que impidan una buena comunicación. Eso no ocurre lamentablemente en un juicio. En un juicio no hay comunicación fluida, no hay una comunicación horizontal. En cambio, en la conciliación sí. Otra función del conciliador, ¿cuál es? Si una de las partes, por ejemplo, cuando hemos visto casos acá en el Perú, cuando las partes van a una conciliación de familia y nos dicen, doctor, quiero que usted me ayude, como usted es conciliador, que me ayude a reconciliarme con mi pareja, ¿no? Pregunto, o que dice, doctor, quiero que me ayude para que mi pareja, mi esposo, abra los ojos para que vea lo que pierde si se va con otra persona, con otra pareja. Pregunto, ¿esa es función del conciliador o del mediador? No. El conciliador no es un terapeuta, no es un consejero de familia. Acá, ¿qué es lo que tiene que hacer el conciliador? Ayudar a identificar qué temas se pueden conciliar y qué temas no se pueden conciliar. Decirle, mire señora, si usted realmente quiere reconciliarse, yo no soy la persona indicada. Yo puedo ayudarlo como conciliador en el tema de los alimentos, en el tema de la pensión de alimentos, tenencia, régimen, etc. Pero no puedo ayudarle a que usted se reconcilie. Tendría que ir a un consejero de pareja, a un psicólogo, etc. Entonces, esas son algunas funciones importantes que cumple el conciliador. Ahora, ¿qué estrategias utilizar en una conciliación familiar, por ejemplo? Y ahí John Haynes señala una serie de estrategias que debemos tomar en cuenta en toda conciliación. Por ejemplo, él sugiere cambiar el lenguaje. Cambiar el lenguaje. ¿Cómo así? Dice que cuando vamos a una audiencia de conciliación, no hablar de matrimonio roto, matrimonio fracasado, no hablar de custodia, de régimen, porque suena muy fuerte. Cuando hablamos de custodia, lo que somos abogados, enseñaron en la universidad, derecho penitenciario, custodia, régimen, a régimen abierto, régimen cerrado. En cambio, si hablar, dice, se terminó la relación, quiero que mis hijos vayan a la casa de papá, vayan a la casa de la mamá, etc. Miren, es lo mismo, pero con otras palabras mucho más suaves.
Entonces es muy importante cambiar el lenguaje. Esto no ocurre lamentablemente en los juicios. Otra estrategia que señala John Haynes, el enfoque hacia el futuro. Siempre cuando hay un conflicto, sobre todo cuando hay antecedentes de maltrato, de violencia, él recomienda no ir al pasado porque va a traer colación las peleas, los enfrentamientos, los reclamos, los errores, etc. Porque si él recomienda, si yo voy hacia el pasado, habiendo antecedentes de violencia, lo que va a hacer es revivir eso que ya han olvidado. En cambio, él dice concentrarse en el futuro. Por ejemplo, hablar sobre sus aspiraciones y deseos para el futuro. ¿Cómo quieren reorganizarse para el futuro como padres? Porque si bien es cierto, terminó su relación como esposo, pero siguen siendo padres. Entonces él señala que es muy importante cambiar el lenguaje y el enfoque hacia el futuro. ¿Cómo ayuda la conciliación en la reactivación económica? Porque a raíz de la pandemia, en el Perú se vio afectado la economía de muchas personas y específicamente de los conciliadores también, que tuvieron que cerrar los centros de conciliación. Entonces, los centros de conciliación, donde se ejerce, va a redundancia, la conciliación, ayudó mucho en la reactivación económica. Primero, ayudó en la solución de conflictos, porque los procesos judiciales estaban saturados, tanto conflictos, no funcionaba, no había conectividad, no había internet, se frustraban las audiencias de conciliación. Otra ventaja es que es mucho más rápida la conciliación, mantiene la relación. Otro aspecto importante es que fue una fuente importante de trabajo, es una fuente que genera trabajo para abogados y no abogados, porque acá en el Perú, para ser conciliador no se requiere ser abogado, no se requiere ser profesional, basta ser mayor de edad. Otro aspecto, las partes a su vez que trabajan como conciliador, que es por horas, pueden dedicarse a otras actividades, ya sea como abogados, como asesores, etc. Y perciben sus honorarios en forma mucho más rápida. En conclusión, la conciliación ayuda mucho en la solución de conflictos, ayuda mucho porque hemos dicho a raíz de la pandemia los conflictos han aumentado. Entonces, en lugar de ir a un litigio donde se va a perder la relación, donde se gasta mucho dinero, la gente ha optado mucho por la conciliación, porque es un mecanismo mucho más rápido, más económico y sobre todo fomenta la cultura de paz, que es algo muy importante. Es decir, en lugar de ir a un litigio, a un juicio, vayamos a conversar, vayamos a conciliar. Entonces, esa es a grosso modo la importancia de la conciliación en la solución de conflictos en tiempo de pandemia. Muchas gracias, estimados amigos.